Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Queremos presentar un tema importantísimo para el tiempo en que vivimos. La libertad religiosa, así como usted lo puede ver acá en la imagen que está al fondo, que tiene que ver con libertad de culto, que tiene que ver con libertad de expresión, con libertad de pensamiento y con libertad de conciencia. La libertad religiosa. Vamos a pasar a la siguiente imagen y nos vamos a preguntar. ¿Qué nos enseña la palabra sobre la libertad religiosa? ¿Será que para Dios es importante que nosotros seamos o podamos, seamos libres para elegir en qué creemos? Vea lo que nos dice la Biblia en Josué capítulo 24 y versículo 15, una cita muy conocida para todos nosotros. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, aquí está hablando Josué inspirado y les dice, escogeos a quién sirváis. Para Dios es importante que usted pueda elegir voluntariamente a quién servir, que usted tenga libertad de elección, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad religiosa. Si una persona quiere orar en domingo, pues tiene la libertad de orar en domingo porque es lo que él decide, no lo que dice la Biblia, pero es lo que él decide, porque Dios no obliga a ninguna persona a que le obedezca. La persona que quiere obedecer a Dios, Dios quiere que sea porque le ama. Por eso dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero si me amas, si no me amas, bueno, entonces no los guarde, quebrántelos. Pero Dios no va a obligar a una persona a que le sirva por la fuerza, ni por cohecho, ni por coerción, ni por ningún tipo de fuerza. Cuando nació la nación de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1776, ellos venían huyendo de la persecución que había en Europa, porque había un poder allá en Europa, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que quería dominar la conciencia de las personas. Prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones y castigos al que se atreviera a romper alguna de estas prohibiciones. Por tanto, se levanta un país nuevo, empezando con las 13 colonias aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Y esa estatua, yo creo que para todos es muy conocida, se llama la Estatua de la Libertad, porque representa muy bien a los Estados Unidos, porque ellos empezaron como un país de libertad. Recuerda que ellos empezaron después de la guerra que hubo para poderse liberar del dominio del rey de Inglaterra, y ellos decían, no queremos ni rey ni papa. Entonces querían regirse por leyes que pudieran darles la libertad de culto, la libertad de expresión y lo que he dicho ya en estos momentos. La libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son el resultado de la libertad religiosa. Cuando yo puedo decidir en qué pienso, cuando yo puedo expresarme libremente, cuando puedo tener el pensamiento que yo deseo. Y qué lindo, mi amigo, amiga, hermano, hermana, poder decidir lo que yo quiero, lo que yo siento, en lo que quiero creer. Porque en muchas épocas y en muchos tiempos eso era prohibido, eso no se podía hacer. Muchas personas tuvieron
que guardar sus pensamientos porque podrían ser muertos por expresar lo que iban a sentir. Entonces, el silencio era la forma de poder sobrevivir de muchas personas, pero muchos también murieron porque no se limitaron a cerrar su boca, sino que hablaron y dijeron lo que, lo que sentían y lamentablemente fueron encarcelados, torturados y hasta muertos. ¿Qué es la libertad de culto? Nos dice, la libertad de culto es el derecho que tengo a elegir libremente la religión o las creencias que deseo profesar, a practicarla individualmente, en privado o con otras personas, en público, y a cambiar de religión o de creencias si así lo deseo. Esa es la libertad de culto. En Estados Unidos, al principio, después, poco después, años pocos después de la independencia, se dieron las 10 enmiendas o la Carta de los Derechos, donde esas enmiendas, una de ellas nos hablaba sobre la libertad de culto, la libertad religiosa. ¿Qué dice la primera enmienda que se dio en la Constitución aquí en Estados Unidos de Norteamérica? Nos dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos de la libertad de religión y la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Por eso los gobiernos no pueden meterse en asuntos religiosos. Por eso la religión y la política tienen que estar separados, no pueden estar juntos. Cuando la religión y la política están juntos, hay problemas. Recuerden el caso de Jesucristo. ¿Quién lo condenó a Jesucristo? No fue el poder religioso, pero ¿quién lo mandó a la cruz del Calvario? En este caso, el poder político, religión y política juntos. Dos poderes que no se pueden unir. Así pasó con la Iglesia Católica Apostólica Romana en los 1260 años, cuando la Iglesia Católica tenía tanto poder religioso como poder político. Hoy en día tiene poder religioso, pero no político. Pero cuando llegue a obtener de nuevo el poder político, otra vez va a ser un poder perseguidor. Por los momentos no lo tiene, entonces no lo va a hacer y algunos se engañan creyendo que es que no van y no son capaces de perseguir. La primera enmienda fue adoptada el 15 de diciembre del año 1791. Recuerde que la independencia fue en el año 1776. También es conocida como la Carta de los Derechos. La Constitución de los Estados Unidos, nos dice el conflicto de los siglos, página 49, garantiza la libertad de conciencia. Oiga, garantiza la libertad de conciencia. No hay más precioso, o sea, no hay nada más precioso ni de importancia tan fundamental como la libertad de conciencia. Y es importante que podamos defender nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a pensar, de pensamiento, nuestro derecho de expresión, la libertad de conciencia. Pero lamentablemente, muchas veces en la historia de la humanidad, y son muchísimas veces, se ha perdido la libertad. Hoy hay cierto grado de libertad en ciertos países, pero lamentablemente la profecía nos dice que esto se va a perder de nuevo. Aquí en Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que la Carta de los Derechos en la primera enmienda decía que no iban a haber leyes gubernamentales de forma religiosa en este caso, a pesar de eso, pocos años después, 1878, 100 años después, ya una persona en el estado de Georgia, Samuel Mitchell de Kidman, fue el primer adventista del séptimo día en todos los Estados Unidos de ser arrestado por los cargos de haber violado una ley dominical. Se aprobó
leyes dominicales, no en Estados Unidos completamente, pero en varios estados de los Estados Unidos. Eso es uno de los casos. Hay varios casos, pero lo hago ver para que veamos que a pesar de que la enmienda decía una cosa, hacen otra cosa. Y esta persona fue arrestada con los cargos de haber violado una ley dominical en el año 1878. Pasó 36 días en la cárcel del condado, en unas condiciones terribles, en una cárcel tan sucia, infectada de ratas y húmeda, que su salud se deterioró, se quebrantó y un año más tarde murió de tuberculosis que había contraído por el contagio en la cárcel del condado por haber violado ¿qué? La ley dominical en el estado de Georgia. ¿Sabían que en Estados Unidos hay leyes dominicales? Se llaman leyes azules que están ahí en la Constitución, pero que se llaman leyes azules porque no están a la luz, están ahí guardadas simplemente. Pero ya mucha gente como esta persona había sido metido a la cárcel, otros habían sido multados, otros habían sido castigados con látigo y otras cosas más. Y otros murieron también por esto en esos años, hasta que otra vez se logró dar fuerza a la ley. El papado y la libertad de conciencia o la libertad religiosa, en este caso que estamos hablando, el papado fue el máximo perseguidor de la libertad religiosa. Prohibía leer la Biblia, prohibía decir algo en contra de lo que ellos enseñaban o creían. Había que hacer exactamente lo que la iglesia decía y enseñaba, porque si no, entonces las personas, por más razón que tuvieran, eran encerradas, encarceladas, torturadas y muertas. Eso pasó en los 1260 años de historia y se va a volver a repetir, aunque usted no lo crea. El Papa Pío IX dice en su encíclica del 15 de agosto de 1854, vea lo que dice. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado, la libertad. El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 aborreció a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Eso está escrito en el libro El conflicto de los siglos, página 94, de cómo el papado detestaba la libertad religiosa y no la aceptaba, porque todos tenían que someterse a sus dictados. En el tiempo actual, por lo menos este libro se llama una encíclica papal. Esta encíclica fue escrita por el Papa Juan Pablo II. Dice que se llama Deis Nomini, o sea, el día del Señor. Una encíclica que está motivando, bueno, en ese tiempo por lo menos, motivaba al mundo a guardar un día para el Señor. Pero ya en la Biblia está establecido el día del Señor. No obligatoriamente porque Dios no obliga a las personas, pero Dios quiere que los que le aman guarden sus mandamientos, pero no lo obliga. La Iglesia Católica, por el Papa Juan Pablo II, aquí en la encíclica Deis Domini, dice, el sábado pasa al primer día después del sábado. O sea, el sábado, entendiéndose como el reposo, pasa al primer día después del sábado, el sábado semanal, o sea, el domingo. Del séptimo día al primer día, el Deis Domini se convierte en el Deis Christi, o sea, ya no es el día del Señor, sino el día de Cristo. Eso lo está hace mucho tiempo promoviendo la Iglesia Católica, en este caso con un papa muy querido por todos, el Papa Juan Pablo II. Esto fue dado el 31 de mayo de 1998. Yo tal vez puedo pensar que usted tal vez tenga un ejemplar de eso. Yo tengo uno, por cierto, pero estos libritos encíclicas anduvieron por todo el mundo. Hace poquito ahora
El Papa Francisco, el Papa actual en este momento, ha dictado tres encíclicas. De ellas tres, la segunda se llamaba Laudato Si o se llama Laudato Si. Eso quiere decir alabado seas. Es el título de la segunda encíclica del Papa Francisco firmada el 24 de mayo del año 2015 sobre el cuidado de la casa común. ¿Y cuál es la casa común? La casa común es el planeta Tierra, o sea, nuestra casa, la casa de todos los seres humanos, la casa de la humanidad. Y para cuidar la casa, entre las propuestas que hace el Papa Francisco es que el planeta debe de reposar al menos un día a la semana. Por ley, obligatoriamente. Y ese día, hermano y hermana, ¿qué día cree usted que es el que propone el Papa Francisco? El día domingo. Como decía el Papa Juan Pablo II, el día de Cristo, Deis Christi, o sea, el día de Cristo, el día domingo, no el día sábado, como lo dice la palabra, sino el día domingo, como lo enseña la Iglesia Católica y lo siguen las iglesias protestantes. Después de esta encíclica, vino la última, que fue la que escribió en el año 2020, que se llama Fraternate o Fratellite Tutti. Fratellite Tutti en latín. Es la tercera encíclica del Papa Francisco que fue firmada el 3 de octubre del año 2020 en la víspera de memoria de San Francisco de Asís y habla sobre la fraternidad social. De hecho, fratelli tutti quiere decir hermanos todos. Y como todos somos hermanos, dice el Papa Francisco, necesitamos protegernos y para protegernos necesitamos leyes obligatorias que velen por la protección. Y entre esas leyes está el día de reposo semanal, el día domingo, contrario a lo que enseña la palabra. Ya Dios había instituido un día. Si ese día se respetara, no habría que hacer nada de esto. Pero ahora el Papa Francisco, líder mayor de la Iglesia Católica, está promoviendo esto. Y la mayoría, por no decir todas, las iglesias protestantes están haciendo lo que hace la madre, la Iglesia Católica, y todas guardan el domingo como día del Señor, y todas están de acuerdo en que es necesario. El problema no es que sea necesario o no, sino que la Biblia dice, acuérdate del séptimo día del sábado. La Iglesia Católica dice el primer día, el domingo, el día siguiente al sábado, que bíblicamente sería el primer día. Imagínese usted, el protestantismo y la libertad de conciencia. Bueno, el protestantismo nació con persecución por la Iglesia Católica, pero cuando muchas iglesias protestantes se lograron establecer, porque todas las iglesias protestantes vienen, bueno, la mayoría vienen de sacerdotes católicos. Cuando ellas se lograron establecer, como la luterana que venía de Martín Lutero, como la calvinista de Calvino, como la iglesia bautista, la metodista, etcétera, etcétera, estas iglesias también se dieron a la tarea de perseguir a aquellos que no creían lo que ellos enseñaban. O sea que también la iglesia protestante se volvió en la historia, lo puede usted corroborar, se volvió perseguidora. Ahora en nuestro tiempo no hay una persecución de ese tipo porque la iglesia y el Estado están separados. Pero cuando hay una unión, la iglesia protestante, por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia protestante era la religión oficial en Inglaterra y perseguían a los que no estaban de acuerdo con lo que ella enseñaba. Entonces, somos libres para creer lo que nos parezca. Si es mentira, sea, es la libertad que yo tengo. Eso se llama libertad de conciencia y Dios la respeta. Él nos llama a obedecerle por amor. No es que Él quiera que creamos la mentira, pero Él respeta nuestra conciencia y nunca nos va a obligar. Si seguimos a Dios, bueno, vamos a tener
los beneficios de seguir a Dios. Si no, entonces no es que Él nos va a castigar, sino que nosotros nos salimos de esto. La ley dice que si usted maneja en una carretera, aquí en Costa Rica por lo menos, a 90 kilómetros por hora o más, entonces está rompiendo la ley. Entonces, o sea, si yo lo hago, ¿qué pasa? Estoy rompiendo una ley del país. Pero bueno, si no hay un tráfico, nada, yo corro a la hora, a la velocidad que quiero. Pero yo, respetando las leyes, voy a hacerlo por amor a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a las personas que andan por ahí, porque puedo provocar un accidente. Aquí vemos a Martín Lutero cuando fue perseguido en este tiempo por la Iglesia Católica por presentar las 95 tesis que, bueno, que usted conoce de ellas. 1914 y la libertad religiosa. ¿Qué pasó en 1914? Bueno, para todos es muy conocido y sabido que en 1914 inició la Primera Guerra Mundial. Nosotros, como adventistas, creemos que uno no debe de involucrarse en una guerra donde matan personas, son asesinados muchas personas con familias y bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos estarán de acuerdo, pero en Alemania, que era parte del país que estaba en guerra, se comenzó a hacer un llamado a todos los jóvenes para que fueran a la guerra, para que participaran obligatoriamente en la guerra. Estoy hablando del poder civil, en este caso, el gobierno. Ahora, había muchos adventistas en Alemania que no estuvieron de acuerdo en ir a la guerra. Lamentablemente, la iglesia adventista del séptimo día en Alemania apoyó el ir a la guerra. Entonces no protegió a las personas que no estaban de acuerdo en ir a la guerra, sino que más bien apoyó. Entonces el gobierno se valió de ese apoyo para obligar a muchos jóvenes que los que no quisieron ir fueron a las cárceles y muchos fueron torturados y hasta recibieron castigos mayores. Y eran muchos jóvenes que no quisieron ir a la guerra, que no quisieron ir a la guerra. En ese tiempo hubo una gran división en la iglesia adventista en Alemania. Por lo tanto, de ahí nace la iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma fueron personas que eran parte de la iglesia adventista que se separaron de la iglesia adventista por esta ley que puso la iglesia adventista del séptimo día. Un hecho lamentable en la historia de nuestra iglesia. Un hecho lamentable que trae como consecuencia que hoy en día está la iglesia adventista y está la iglesia de la Reforma. Que si usted se da cuenta, creemos muchas veces casi que lo mismo. Pocas diferencias, pero casi que lo mismo. Pero ¿por qué viene la separación? A raíz de no respetar la libertad religiosa. La iglesia debería de tomar un bando de respeto, un lado de respeto a la libertad religiosa de las personas y proteger a sus feligreses, proteger a sus miembros. Sin embargo, aquí no se hizo y la historia que muchos no la conocen viene y nos habla de que hubo una separación. En 1888, que muchos lo conocen por el Congreso en Minneapolis, pero aquí vamos a hablar de otro tema. También se dio en 1888, cuando el Senado en los Estados Unidos, el senador Henry Blair llevó la ley dominical al Senado para que fuera aprobada por el gobierno. ¿Sabía usted esto? Una ley dominical en 1888 pasándole por encima a la libertad religiosa, a la libertad de culto, a la libertad de conciencia, queriendo poner el domingo como día obligatorio. ¿Sabía de esto? Aquí vemos el Congreso, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, los senadores, bueno, en ese tiempo eran mucho menos senadores, pero también habían bastantes senadores a pesar de esto. Esto es no podría ser una foto porque es una imagen, pero es una imagen más actual.
La enmienda Blair, recuerde que esta ley dominical fue propuesta por Henry Blair, que era senador allá en el Senado. La enmienda decía, en el año 1888, el senador Henry Blair presentó ante el Congreso de los Estados Unidos la primera ley dominical llamada Descanso Dominical Nacional. El propósito de esta ley era, y cito literalmente, conseguir del Congreso que apoye el pedido del pueblo. El pedido del pueblo. ¿Cuál pueblo? Si fue el senador, pero dice que apoye el pedido del pueblo de establecer el primer día de la semana comúnmente conocido como Día del Señor, porque la Iglesia Católica le dice al primer día, Día del Señor, al domingo. Las iglesias evangélicas han heredado eso y también le llaman al domingo el Día del Señor, cuando la Biblia dice que el Día del Señor es el sábado, no el domingo. Pero dice, de establecer el primer día de la semana comúnmente conocido como Día del Señor, como un día de reposo y promover su observancia como un día de adoración. Y dice, vamos a ver, religioso. Y añado yo, obligatorio porque está promoviéndolo en una ley. En este tiempo, cuando se está promoviendo esto y que parece que todo se va a dar. Recuerde que la iglesia adventista se levanta en 1844, no organizada, pero ya en 1844 se levanta, Dios levanta esta iglesia. El pastor Alfonso T. Jones o A.T. Jones, Trevor Jones, se presentó en defensa de la primera enmienda ante el Congreso de los Estados Unidos. Tuvo 24 horas en el Congreso. Salían, entraban y debatió con los senadores y Dios le dio la victoria a este pastor de la iglesia adventista, Alfonso T. Jones, para que esta ley que no fue quitada fuera archivada. Y la ley no pasó. Pero la libertad religiosa ya se ha querido introducir. En los Estados Unidos se quería promover la ley dominical y esa ley está archivada. No fue quitada, fue archivada. Pero Dios, sabiendo que no era el tiempo, levantó a este hombre que yo creo que usted ha escuchado de él. En ese tiempo se levantó la American Sabbath Union, que es la unión americana con respecto a un sábado, el sábado que es para ellos el domingo. Dice que también se llama ahora, hoy en día, la Alianza del Día del Señor. Dice, la American Sabbath Union se fundó en 1888 cuando los representantes de las 6 principales denominaciones protestantes se reunieron en Washington, luterana, calvinista, metodista, bautista y no me acuerdo de las otras dos, pero 6 principales. Hoy en día no son 6. Hoy en día son más de 50 iglesias protestantes y sus ramas las que están apoyando esto. Dice, para organizar un movimiento que promoviera el sábado, para ellos el domingo, como día del Señor, de forma obligatoria para todo ciudadano americano. El nombre más tarde fue cambiado como la Alianza del Día del Señor, así se llama en este tiempo. Porque la libertad religiosa, hermano y hermana, va a ser quitada de nuevo. Y los que no quieran cumplir las leyes que imponga el gobierno, leyes religiosas, van a tener problemas. Vamos a ser perseguidos. Por eso debemos estar afianzados en la verdad a pesar de. Dice, aún activa, dicha alianza se describe a sí mismo como la única organización nacional cuyo único propósito es mantener y cultivar el primer día de la semana como un tiempo de descanso, de adoración, de educación cristiana y renovación espiritual. Suena bonito. Para los evangélicos, católicos, no hay problema porque ellos guardan el primer día de la semana. Eso se va a llegar a dar. ¿Y quiénes van a estar en contra? Bueno, usted podría decir los adventistas del séptimo día, pero no, no todos los adventistas. Muchos van a echar para atrás. Solamente el remanente es el que se va a mantener firme
y en pie. Aún la misma iglesia va a dar marcha atrás para no perder un montón de ventajas que tiene como organización. La Biblia y la libertad de conciencia. Bueno, ya en Apocalipsis capítulo 13 nos habla sobre dos poderes que van a venir a quitar la libertad de conciencia en un futuro cercano, cercano. Uno de esos poderes, la bestia que sale en la tierra, que nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, después vio otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica, que tenía dos cuernos semejantes a un cordero, porque es una nación que nació como cristiana, nación cristiana, pero hablaba como dragón. Sabemos que eso lo que representa es las leyes, hablar como dragón representa las leyes que impone o pone el Estado. Esa es la manera de hablar de una nación. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El papado. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea que la primera bestia le da la autoridad en presencia de ella. O sea que están las dos. Y hace que la tierra, ¿quién hace? Los Estados Unidos, la nación protestante, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Que adoren a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El papado. Imagínese usted, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, aquí dice cuál es la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, milagros, de tal manera que hace descender a un fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Por eso no podemos ser guiados por los milagros, porque este poder va a ser milagros también. Debemos de ser guiados por la palabra, por la palabra. Eso es lo que nos debe de guiar a nosotros. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, del papado, mandando a los moradores de la tierra, a los habitantes, que le hagan imagen a la bestia, al papado, que tiene la liga espada y vivió, y se le permitió infundir, o sea, dar aliento, dar vida a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre. Y voy a un momentito aquí. O el nombre de la bestia. Ok, voy un momentito porque necesito ver si puedo poner aquí el cargador porque se me está descargando esta computadora. Voy un momentito, disculpen ahí que se me está moviendo todo. Ya, ahora sí. Vale, que lo vi antes de que pasara algo. Bueno, esos son los Estados Unidos de Norteamérica, el país protestante que antes estaba separado, ni rey ni papa, y ahora más bien está uniéndose y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, en este caso al papado. La otra bestia que aparece en Apocalipsis 13, aparecen dos bestias porque las dos bestias están en el mismo tiempo, es el papado, que está en Europa, en Italia, en el Vaticano, como ustedes lo saben. Y de la bestia esta, dice Apocalipsis capítulo 13, también. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Recuerde que la bestia tenía 7 cabezas. Esta cabeza como herida de muerte es el papado, porque fue la herida de muerte que recibió en el año 1798 por Napoleón Bonaparte. Dice, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo? Bueno, algunos dirán 1929, pero la realidad es que esa herida aún no ha sido sanada. El papado era un poder religioso y político que gobernaba en todo el mundo. Hoy en día el papado tiene poder,
religioso, pero no político. Cuando la herida sea sanada, el papado va a recobrar su poder político religioso y va a ser un poder perseguidor. Y para eso le va a ayudar los Estados Unidos de Norteamérica, pero aún no ha sido sanada. Ahora, en 1929, la herida inició su sanidad cuando Benito Mussolini, en el Tratado de Letrán con el obispo Gaspieri, si no me equivoco, le devolvieron, bueno, en ese tratado las tierras al papado, las 72 hectáreas que tienen hoy en día. Dice, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí está hablando después de la sanidad. Y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, el papado, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a esta bestia. Blasfemar es, en este caso, perdonar pecados sin ser Dios, hacerse pasar por Dios sin ser Dios. Se le dio autoridad de actuar 42 meses. Esto es después de la sanidad. Los 1260 años pasados de persecución ya pasaron. Ahora vienen 3 años y medio, 42 meses futuros, días literales, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses literales, donde va a tener el papado autoridad. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo mismo que pasó en la persecución anterior. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos, pero todos cuáles, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero va a haber un tiempo futuro en el que se va a perder la libertad religiosa, la libertad de culto, que no vamos a poder adorar como queramos o lo vamos a hacer, pero vamos a sufrir persecución y estas cosas. La iglesia y la libertad de conciencia. La iglesia y la libertad. Aquí estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día en este caso. Nos ayudará la iglesia, estará de acuerdo la iglesia adventista del séptimo día con la libertad de conciencia, con la libertad de culto, con la libertad religiosa. De hecho, la iglesia adventista tiene un departamento que se llama Departamento de Libertad Religiosa. Es interesante. Bueno, aquí vemos alguna foto de una iglesia, tal vez no sea una iglesia adventista, bueno, pero estamos viendo una imagen de una iglesia aquí. Entonces, hablemos un momento de la iglesia organizada, pero antes de esto, quiero pasar a un ejemplo para que nos quede más claro. Aquí ustedes pueden ver un animalito, una rana en este caso, está en un árbol. Podemos ver también un bosque lluvioso, parece un bosque aquí en Costa Rica, en Braulio Carrillo, parece, no digo que sea Braulio Carrillo, pero parece un bosque lluvioso. Vemos varios animales en la naturaleza y vemos también familia, una familia, un hombre. Y la pregunta aquí es para usted, hermano y hermana, ¿qué fue creado primero? ¿Los árboles, la vegetación o los animales, las aves, los peces y el hombre? Ponemos primero, en primer lugar, los, la vegetación, árboles y toda la vegetación. Segundo lugar, animales, llámese peces, llámese aves, llámese animales terrestres y el ser humano. ¿Qué fue creado primero? Bueno, la respuesta es que lo que fue creado primero en el tercer día fueron los árboles. Dice que los árboles fueron creados y la hierba, o sea, la vegetación. Entonces, la segunda pregunta es esta. ¿Necesitan los animales de la vegetación, incluyendo al hombre? ¿Necesita el ser humano y los animales también de la vegetación? ¿O necesita la vegetación
de los seres humanos y de los animales? Esa es la pregunta. Bueno, si usted usa la lógica, se da cuenta de que puede dejar de existir el ser humano, puede dejar de existir todos los animales y la vegetación va a seguir existiendo. Fue creada primero y por tanto no necesita ni de los animales ni de los seres humanos, va a seguir existiendo. Ahora, si no hubiera vegetación, desapareciera toda la vegetación, los seres humanos y los animales, todo tipo de animal, morirían. O sea que dependemos de la vegetación. Así también este ejemplo lo quería hablar para la iglesia. La iglesia existe primero no como iglesia organizada, sino como iglesia solamente. Y podemos ver muchos ejemplos, pero veamos el ejemplo nuestro. En 1844 se levantó la iglesia. ¿Era iglesia o no era iglesia? Claro que era iglesia. Se llama iglesia. Con pocos hermanos, unos 30 hermanos de oración, de estudio de la palabra, y comenzó la iglesia a crecer y a crecer y a crecer. ¿Cuándo se organizó la iglesia? 1863. Habían pasado 20 años. 20 años más o menos, desde que la iglesia inició. Pero la iglesia pasó 20 años sin ser organizada. ¿Se organizó por qué? Porque cuando la iglesia se organiza, entonces es más fácil que pueda la iglesia hacer la obra evangelística. Puede ya colocar pastores, líderes, pagarles, recoger los diezmos, tener las propiedades que sean de la iglesia, que pertenezcan a la iglesia y que no pasen algunas cosas que podrían pasar si la iglesia no está organizada. O sea, la organización es de Dios, es divina. Dios mandó para que la iglesia fuera organizada, pero a pesar de la organización, o sea, una iglesia no podría ser organizada si no hubiera existido como iglesia primero. Primero existe la iglesia y después la iglesia se organiza. Ahora va a llegar un tiempo cuando la iglesia organizada va a desaparecer, pero siempre va a seguir siendo iglesia, siempre va a seguir siendo iglesia. La iglesia organizada podrá caer en algún momento como iglesia organizada porque tiene muchas ventajas al estar organizada y estar bajo las reglas de un gobierno. Pero cuando esos gobiernos vengan a imponer leyes, ¿qué va a pasar con esta iglesia organizada? ¿Va a apoyar las leyes del gobierno o va a apoyar a los miembros de la iglesia? Bueno, el ejemplo se dio hace poquito. Como dice aquí esta imagen, con los pinchazos, que le ponemos ese nombre para que no hayan problemas en YouTube. Y la iglesia, los pinchazos y la iglesia. ¿Qué pasó en el tiempo que hubieron pinchazos? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Protegió a los miembros o no los protegió? Muchísimos miembros en Costa Rica y en todo el mundo no estuvieron de acuerdo al recibir un pinchazo de estos, ni siquiera a todo lo que la OMS estaba proclamando, estaba mandando, estaba exigiendo, estaba mandando a todos los países. Y la mayoría de países obedecieron ciegamente lo que decía la OMS y la ONU, que había que pincharse. Sin embargo, personas, muchas personas no adventistas, pero también adventistas, no estuvieron de acuerdo y fueron desamparados por la iglesia. La orden de la iglesia fue que debían de recibir el pinchazo. Y debido a esta orden, los gobiernos en muchos países se aprovecharon para destituir, para, aquí decimos para echar, para cesar de sus trabajos, de sus universidades a personas que no aceptaron. Porque decían, usted me viene a decir a mí que esto no es, no es de Dios, digamos, el pinchazo. Pero la iglesia misma a la que usted asiste
lo aprueba. Vea lo que dice la ADCON, que es el comité o la competencia del comité administrativo de la Conferencia General del año 2015. Esto es lo que decía y dice aún, porque todavía lo dice. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en consulta con el Ministerio de Salud y los Departamentos de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, está convencida de que los programas de vacunación que generalmente se llevan a cabo son importantes para la seguridad de la salud de nuestros miembros y la comunidad. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se usan de manera apropiada para objetar los mandatos del gobierno o los programas de los empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Con esta afirmación, con este voto de la ADCON, de la parte administrativa de la Conferencia General, entonces muchos miembros, muchísimos, unos 20,000, quedaron a expensas de los gobiernos. Muchos perdieron sus trabajos sin derechos. Muchos estudiantes fueron echados de las universidades, colegios y escuelas sin derechos también. ¿Y qué hizo la iglesia? Apoyó esto. Inclusive, en algunas iglesias, creo que en Canadá y en Australia, miembros fueron desfraternizados también por no recibir este famoso pinchazo. Libertad de conciencia. Si el hermano al lado mío quiere recibir ese pinchazo, es problema de él, la verdad. Pero si yo no lo quiero recibir, no me pueden obligar a recibirlo y no lo recibí, por la gracia de Dios. Pero no me pueden obligar. Pero bueno, es un problema mío con este asunto. Sin embargo, como adventista del séptimo día, nos sentimos mal de no haber sido protegidos por la iglesia, que incluso la iglesia se puso del lado de los gobiernos, de la OMS, de la ONU y de estos gobiernos o departamentos gubernamentales mundiales y no protegió a sus miembros, sabiendo que esto solamente es un poquito de lo que va a suceder en el futuro. Yo no sé, hermano y hermana, si usted dio marcha atrás, no sé, pero bueno, esto nos sirve de experiencia porque viene una ley dominical y muchos van a ser cesados de sus trabajos sin prestaciones, sin aguinaldo. Muchos no van a permitirles comprar en los supermercados y en cosas de este tipo. Hay que irse preparando. Bueno, la solución es la salida de las ciudades, pero que estamos hablando de libertad religiosa, entonces lo que estamos hablando es de que lamentablemente la iglesia adventista del séptimo día no protegió a sus miembros. La libertad religiosa no se dio en nuestra iglesia, que debería ser la principal opositora a las leyes religiosas en los gobiernos. ¿Pasará de nuevo? O como dice la imagen, no pasará de nuevo. Claro que va a pasar de nuevo. Claro que va a pasar de nuevo. Y la única protección que vamos a tener es la protección de Dios, porque incluso nuestros hermanos, hermanas, que ya pasó, van a estar en nuestra contra. Un despertar, hermano y hermana, que abramos nuestros ojos, que doblemos nuestras rodillas y que le pidamos a Dios fuerzas para poder sostenernos en pie cuando esto venga. Por eso dice Apocalipsis 12, no, 6:17, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién
podrá sostenerse en pie. Usted, hermano, yo, hermano, espero que así sea. Que Dios le pueda bendecir.